rutinas y lo que pasa es que, claro, hay el proceso previo a la escritura y luego la revisión o corrección, ¿verdad? En el proceso previo es la planeación de la historia, que eso se puede demorar años también. Luego el proceso de escritura, que también puede tomar 2, 3, 4 años, y luego el de corrección, que puede ser entre, no sé, 2 y 3 años. En el proceso de planeación yo abro libretas y empiezo a pensar la historia y a hacer anotaciones sobre el personaje, el universo narrativo y sobre las acciones narrativas. En el proceso de planeación todo es a mano, generalmente, ¿no? Cuando ya empiezo a abrir un archivo de computador, yo ya sé que estoy muy próxima a empezar el proceso de escritura de la novela, pero yo no llego allá hasta no tener muy claro los eventos que van a pasar en la historia, los personajes, hasta no tener muy claro todo en mi cabeza. Lo que pasa es que, claro, ese es todo el proceso de escritura. Cuando a un escritor le preguntan cómo escribe, generalmente cuenta cuando se sienta frente al computador a redactar la historia. Pero yo creo que eso tiene un gran trabajo previo, no necesariamente de la misma manera que lo hago yo. Muchos pueden hacerlo solo en la cabeza, digamos, más intuitivamente, pero eso también es escritura, ¿no? Y luego el proceso de reescritura, que no es menor, ni fácil, ni corto. No, yo generalmente yo tengo un estudio, pero yo no trabajo en el estudio. En el estudio doy las entrevistas, me reúno para los clubes de lectura virtuales, ¿no? Y guardo mis libretas, guardo mis materiales de trabajo, pero yo escribo en mi cama, en el computador, sobre una mesita, y ahí pongo el computador y ahí me siento y escribo. Yo creo que como mis propias inquietudes me inspira mucho cuando yo oigo a la gente repetir una frase y yo digo, eso no es tan cierto, y entonces escribo un libro para debatir esa idea. Sí, por ejemplo, como la infancia es el momento más feliz en la vida de una persona, y yo digo, no creo. O la maternidad es dulce y amorosa. Y entonces yo digo, sí es, pero también es oscura, ¿no? Entonces escribo libros para ahondar en esas ideas que repetimos quizás sin pensarlo mucho porque la hemos oído y que a mí me parece que no son ciertas. Esa es una gran pregunta y qué difícil que es. Yo he naufragado en el proceso de creación de un libro porque no encuentro, por ejemplo, qué hace el personaje, de qué vive. Y no consigo, y entonces no. Yo creo que todo este proceso que yo hago en libretas de planeación es para finalmente encontrar el personaje y que sea una persona en la que yo crea. Cuando eso pasa, ahí puedo empezar a escribir, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso largo y lento en el que yo voy conociendo a esa persona y conociendo las circunstancias de su vida, conociendo qué le pasó en este periodo, en este otro, así eso no vaya a salir en la novela. No sé, de repente es como este nombre es el que le corresponde, sí, ella se llama así, ¿no? O no, ese nombre no podría ser porque en la época en que nació ese nombre no estaba de moda. O si es un personaje de una zona, busco que se llame parecido a los nombres de la gente que conocí en esa zona. A mí siempre me ha parecido esa una pregunta rara porque yo no sé qué es el bloqueo de escritor. He tenido periodos donde no escribo, no creo. Yo siempre estoy escribiendo. Lo que pasa es que tengo periodos donde escribo cosas que luego terminan en la basura porque no salieron bien. Entonces, ¿será ese mi bloqueo del escritor? Escribir como cosas que no van para ningún lado. De repente puede ser eso. Muchas veces cuando tengo listo en mi cabeza lo que voy a escribir y no me sale, lo que hago es cerrar los ojos e imaginármelo como en una película. Y luego, cuando abro los ojos y empiezo a escribir, estoy contando algo que ya vi. Entonces así es más fácil. Siempre son mi marido, es el primero de todos, y luego mi agente literaria. Me gustaría hacer una novela del fin del mundo, o imagino que la hago porque me gusta mucho ese tema, pero yo no sé si algún día vaya a hacerlo. Yo creo que el título va creciendo, ¿no? Voy ensayando títulos y generalmente no generalmente, a veces se llaman y terminan llamándose hacia el final, a veces tienen un título todo el tiempo y de repente al final termina siendo otro título. Ese era un título, miren que al principio por acá dice estado de sitio y me acabo de acordar que así era el primer título. Luego se llamó La Noche Más Oscura y de La Noche Más Oscura no fue difícil llegar a Noche Negra, ¿no? Pero le di muchas vueltas, se llamó estado de sitio, Guerra Interior, La Noche Más Oscura, y tengo en las libretas varios títulos anotados. Yo creo que no me he ido, ¿no? Yo creo que la selva es un escenario que ha estado muy presente
en la literatura mía de los últimos años. Incluso Los abismos que transcurren en la ciudad es una novela que, si fuéramos a hacer una trilogía, puede ser la segunda novela sobre la selva, ¿no? Está La perra, que es una novela en la selva, Noche negra, que transcurre también en la selva, pero Los abismos también tiene su selva. Los temas yo creo que me han acompañado desde hace mucho tiempo, que tiene que ver mucho sobre la oscuridad interior, ¿no? ¿Quiénes somos adentro? ¿Quiénes somos hacia afuera? En el maquillaje, en la pose, en lo que decimos y actuamos hacia afuera. Y el contraste que hay entre lo que verdaderamente sentimos y pensamos cuando estamos solos y en silencio, ¿no? Y que es una exploración de nuestra naturaleza interior. Y creo que eso me ha acompañado mucho tiempo. Pero Rosa, la protagonista, no solo es protagonista en esta historia, sino que es protagonista de un cuento que escribí hace mucho y también aparece en un cuento que salió publicado en una antología, y además aparece como personaje muy secundario en La perra. Entonces creo que ella ha estado largo tiempo conmigo. Yo creo que era difícil, digamos, construir la peripecia, los riesgos del mundo exterior, las situaciones con los hombres o las situaciones en la selva no eran tan difíciles porque son acciones narrativas. Creo que lo más complejo de la novela fue articular eso con el mundo interior del personaje y cómo había unos peligros allá afuera, siempre latentes o manifiestos, pero también había otro que era interior, y cómo irlo poniendo cada vez más en primer plano. Eso fue lo que más trabajo me costó. ¿En esta novela? No, yo creo que está la novela que escribí. Sí tenía muchas otras cosas que luego moché, pero yo creo que de alguna manera existen en la novela, así no estén puestas ahí, si el lector tiene una sensación de ellas.